La historia humana, bueno, si nos paramos a observarla con un mínimo de atención, pues parece a menudo un catálogo. Un catálogo interminable, sí. Exacto, un catálogo interminable de líderes corrompidos por su propia ambición. O sea, reyes, emperadores, príncipes. Y a ver, si nos venimos a la época actual, pues directores ejecutivos y grandes magnates. Totalmente. La narrativa habitual siempre nos dice lo mismo, y es que el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Quien llega a la cima, casi inevitablemente, suele ser devorado por ella. Es como... Como una ley de la gravedad. Eso es, como una ley no escrita de la gravedad social. Sin embargo, los documentos que tenemos hoy sobre la mesa para nuestra inmersión profunda, la verdad es que presentan una anomalía histórica. Y una anomalía vital. Sí, absolutamente fascinante. Hablamos de alguien que rompió el molde por completo y que, de hecho, desafió esa supuesta ley de la gravedad. Y es una anomalía que, a ver, no solo sorprende por su contexto histórico, Claro. sino porque desafía de frente muchas de las suposiciones que la sociedad contemporánea da por sentadas. Suposiciones sobre el liderazgo, la influencia y, bueno, lo que significa realmente tener éxito. Fíjate, el tema central de hoy es un análisis a fondo sobre la figura de San Casimiro. Según marcan los textos que estamos manejando, su festividad se celebra el 3 de marzo. Así es. Pero ojo, no vamos a hacer una simple lectura biográfica o un repaso de fechas. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar algo muchísimo más complejo. El concepto de la santidad en medio del poder. Exacto. Queremos entender cómo es humanamente posible sostener un poder inmenso, una influencia colosal sobre la vida de miles de personas sin ser consumido por el ego. Es un reto enorme. Madre mía. Es que, basándonos en las notas históricas y espirituales que hemos recopilado, vamos a explorar la mente de esta figura. Una figura que, sorprendentemente, resulta ser un manual de liderazgo ético de primer nivel. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Quién era exactamente este príncipe polaco y por qué su manera de vivir resulta tan sumamente impactante frente a lo que cualquier persona esperaría de la realeza de la época? Pues, para entender la magnitud de esta figura hay que situarse irremediablemente en su contexto de partida. Porque ahí está el choque, ¿no? Claro, ahí radica el contraste. Los documentos son muy claros en el primer punto. Casimiro era el hijo del rey de Polonia. Y esto, en la Europa del siglo XV, bueno, no es un detalle menor. Para nada. Significa que fue educado explícitamente para gobernar. O sea, desde el instante de su nacimiento, toda la maquinaria del Estado estaba orientada a moldearlo como un monarca. Mm. Creció rodeado de un lujo absoluto, de sirvientes, de riquezas y de unos privilegios que la inmensa mayoría de la humanidad de aquel entonces ni siquiera podía concebir. Ni en sus sueños más salvajes, vaya. Exacto. El camino fácil, la inercia natural y casi biológica de su entorno, habría sido dejarse llevar por esa opulencia, por las fiestas y por las intrigas constantes de la corte. Básicamente, a ver si estamos de acuerdo, el palacio era como la serie Succession, pero con armaduras pesadas y veneno real en las copas de vino. Es una buena comparación. Sí. Es que el guión ya estaba escrito para él desde la cuna. Dinero infinito, influencia desmedida, servidumbre total. Todo a su favor. Lo habitual, bueno, lo estadísticamente probable, habría sido que se convirtiera en un tirano, o en el mejor de los casos, en un aristócrata frívolo, totalmente desconectado de la realidad. Pero el texto señala un giro dramático. Y completamente inesperado. Ante esa inercia aplastante, Casimiro eligió lo que los documentos llaman otra lógica. Exactamente. Una lógica que iba en dirección diametralmente opuesta a la de su entorno palaciero. En lugar de ceder a las comodidades y a las tentaciones, fundamentó su vida en 4 pilares de virtud. Unos pilares que el texto detalla con mucha precisión y que la verdad merecen un análisis detenido. A ver, cuéntanos el primero. El primero de ellos es una profunda vida de oración. Pero, y esto es clave, los apuntes insisten en que no se trataba de un mero formalismo de la corte. No era postureo, vamos. No era dejarse ver en la capilla para cumplir con el protocolo. No. Era un anclaje brutal a la realidad. Era su manera de recordar constantemente que él no era el centro del universo. Qué importante es eso. Es una perspectiva que los poderosos suelen perder con mucha rapidez. Ostras, es que mantener los pies en la tierra cuando absolutamente todos a tu alrededor te dicen que eres un ser superior, pues tiene que ser complicadísimo. Y tanto. Y luego el texto menciona el segundo pilar, que es la austeridad personal. Y aquí, a ver,
Quiero hacer de abogada del diablo un momento, porque me parece asombroso, pero a la vez contradictorio. Adelante, a ver. Es decir, es muy fácil decir que uno es austero cuando no tiene recursos para llegar a fin de mes. Pero elegir la austeridad cuando tienes a tu disposición todos los banquetes, ropajes y lujos imaginables. Requiere una fuerza de voluntad hercúlea. Exacto. ¿Cómo reconcilian los textos esta aparente contradicción? O sea, ¿no hay un punto de hipocresía en hablar de austeridad mientras se duerme en un palacio protegido por un ejército entero? Es una objeción muy válida. Y de hecho, el documento la aborda de manera implícita al explicar la naturaleza de su elección. La austeridad de Casimiro no consistía en fingir que era un campesino. Vale. Consistía en un desapego radical de los bienes que poseía. Según las fuentes, vestía con sencillez debajo de los ropajes oficiales, dormía frecuentemente en el suelo en lugar de en camas de plumas y evitaba todos los excesos de la mesa real. Dormía en el suelo. Tebla. Sí. La clave aquí es que la austeridad, en este contexto de poder, es el dominio de uno mismo. Es no permitir que las posesiones te posean a ti. Si usamos una analogía contemporánea, A ver. es como si alguien hoy en día heredara un imperio tecnológico multimillonario y decidiera vivir con un sueldo medio, ignorando la tentación de los yates, los aviones privados y las mansiones exóticas, y haciéndolo única y exclusivamente para no perder la perspectiva humana y no volverse esclavo de su propio patrimonio. Esa analogía me parece muy clarificadora. Es el rechazo a la anestesia del lujo. Y claro, esa austeridad personal cobraba todo el sentido porque iba de la mano del tercer pilar, que es la caridad con los pobres. Efectivamente. Su atención y su energía no estaban puestas en acumular para sí mismo, sino en dar. O sea, al reducir sus propias necesidades al mínimo vital, maximizaba su capacidad de ayudar a los demás. Así es. Y finalmente, el texto nos habla del cuarto pilar, que es la pureza de corazón. Esto se traduce en una transparencia total en sus intenciones, una mente libre de la doblez. Libre de la puñalada trapera. Exacto, de la manipulación maquiavélica que suele caracterizar a las altas esferas del poder. Y esto aplica tanto en el siglo XV como en el XXI. Lo fascinante de esto es un punto vital que recalca nuestro documento y que rompe con muchos esquemas tradicionales de la espiritualidad. No renegó de su posición, la santificó. Y esto es fundamental para entender su figura. No huyó. Ojo con este detalle porque es la clave de todo el análisis de hoy. La reacción de cualquier persona con inquietudes espirituales profundas o con una brújula moral muy estricta, al ver la corrupción y las mentiras de la corte, podría ser huir despavorida. Sería lo más lógico. Irse a un monasterio en la montaña, abdicar de todos sus títulos, desaparecer en el desierto para mantener las manos limpias y la conciencia tranquila. Pero él no huyó del palacio. No, decidió transformar su entorno desde dentro. Se quedó en ese nido de víboras, soportando la presión, pero negándose a dejarse morder o a convertirse en una de ellas. Y al tomar esa dificilísima decisión de quedarse, demostró con su vida que el problema fundamental no es la posición de poder. No es el cargo en sí mismo. Exacto, sino la disposición del corazón de la persona que ocupa ese cargo. Transformar el mundo desde las entrañas del sistema exige una fortaleza psicológica y moral muchísimo mayor que la de aislarse en una burbuja de pureza. Totalmente. Requiere mantener esa integridad intacta todos los días, enfrentándose a dilemas éticos constantes mientras se toman decisiones de Estado que afectan a millones de personas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque al decidir quedarse y gobernar, Casimiro tuvo que enfrentarse de bruces a la dura realidad del mando. Y el texto nos dice que comprendió algo absolutamente esencial, algo que cambia por completo el paradigma del liderazgo tal y como lo conocemos. Se dio cuenta de la abismal diferencia entre considerar el poder como una propiedad y considerarlo como una responsabilidad. Es una dicotomía que atraviesa de lado a lado nuestras notas de hoy. La tendencia natural y tristemente histórica, tanto en las monarquías absolutas del pasado como en las corporaciones del presente, es que la persona que alcanza el poder lo considere su feudo personal. ¿Su cortijo? Exactamente, una propiedad privada que le otorga derechos casi ilimitados sobre los demás y sobre los recursos. Casimiro, en cambio, operaba bajo la convicción de que el poder es exclusivamente una responsabilidad ante Dios. ¿Un encargo? Es una administración temporal y precaria, una posición por la cual, inevitablemente, habrá que rendir cuentas muy estrictas al final de la vida.
Vamos a ver, si aterrizamos esto con otra analogía del mundo de los negocios actual, es la diferencia exacta entre un líder que ve su influencia como un botín personal frente al líder que actúa bajo un deber fiduciario. Me gusta esa comparación. El primer tipo es aquel director ejecutivo que exprime a la empresa. Recorta sueldos, destruye el futuro a largo plazo y todo solo para inflar sus propios bonos a final de año. Solo busca el beneficio inmediato. Ve a la institución y a la gente como mera gasolina para su propio ego y su cuenta bancaria. En cambio, el líder ético, el líder fiduciario, sabe que no es el dueño absoluto, sino el custodio temporal del bienestar de todos. Y los apuntes dejan clarísimo que esta creencia en Casimiro no se quedó en un bonito debate de salón. Se manifestó en acciones políticas concretas y audaces. No era pura teoría, vaya. Así es. El documento enumera decisiones de su agenda política que nos dejan ver la radicalidad de su postura. Se menciona de forma muy destacada su rechazo tajante a las alianzas injustas. Y si nos paramos a pensarlo, la presión diplomática y geopolítica que recaía sobre un príncipe polaco en aquel entonces debía ser asfixiante. Totalmente asfixiante. La norma era pactar estrategias, ceder territorios o traicionar a aliados por pura conveniencia, todo a costa del sufrimiento de poblaciones enteras. Imaginemos ser su consejero real en esa situación. Te tirarías de los pelos. Es que le dirías, Alteza, si no firmamos este pacto, aunque sea injusto, nos quedamos aislados políticamente o nos invaden. Es el pragmatismo político frente a la pureza moral. ¿Cómo se manejaba esa tensión según los textos? Pues la manejaba negándose a ceder al utilitarismo. El texto destaca su defensa activa de la justicia frente a la conveniencia. Se negaba en rotundo a que la famosa razón de Estado justificara la inmoralidad. Es decir, el fin no justifica los medios. Jamás. Para él, un acto injusto no se volvía justo simplemente porque beneficiara a la corona. Mantuvo su rectitud a pesar de que eso, estratégicamente, le complicara la vida enormemente en la escena internacional de la época. Lo cual nos lleva de cabeza a un debate profundísimo sobre la visión que impera hoy en día respecto al éxito profesional y las creencias personales. En los apuntes se menciona una visión secularizada que, seamos sinceros, está metida en el tuétano de nuestra cultura. El mito de que el poder y la moral son incompatibles. Exacto. Ese mito de que las fuerzas éticas estrictas y el liderazgo eficaz no pueden coexistir. Existe la idea generalizada de que para llegar a lo más alto en cualquier ámbito hay que mancharse las manos, que es imposible ser una persona íntegra y al mismo tiempo un líder poderoso. Esa es una falacia o un mito muy arraigado que la figura de Casimiro, según el análisis de las fuentes que manejamos, desmonta por completo. Claro. Reyes, juristas, médicos, comerciantes, campesinos. Desde esta filosofía no existe ninguna posición, por alta, compleja o baja que sea en la escala social, que impida intrínsecamente vivir con integridad. La propuesta es que cualquier marco ético robusto puede vivirse en el seno de cualquier estructura social o de poder. O sea que ser político, director ejecutivo de una multinacional o juez del Tribunal Supremo no te exime en absoluto de la exigencia ética. No hay ningún pase VIP para saltarse la moral. Y aquí el documento hace una afirmación rotunda que la verdad es que derriba muchos muros mentales. Dice que esta visión ética profunda no es una fuga del mundo. No es meter la cabeza debajo de la tierra como los avestruces frente a las realidades más oscuras. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a una de las conclusiones filosóficas más profundas de este texto. La meta no es huir del mundo para buscar la pureza en el aislamiento, sino la ordenación del mundo hacia Dios. Exacto. La ordenación hacia el bien supremo. Es decir, tomar el caos, la injusticia, las fricciones y las estructuras de poder humanas y reorientarlas de manera activa hacia el bien común, hacia la caridad y la justicia social. El documento afirma tajantemente, y la vida de Casimiro lo ejemplifica, que la pureza interior es completamente posible y sostenible en los ambientes más tóxicos y complejos imaginables. Y fíjate, esto destruye por completo una excusa comodísima que escuchamos a diario, en las noticias, en las oficinas, en la calle. ¿Cuántas veces el público general, o incluso nosotros mismos, justificamos un comportamiento poco ético diciendo «es que mi entorno es demasiado complicado»? O los negocios son así, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. O la clásica, en política, si no juegas sucio, te comen vivo. La gente tiende instintivamente a culpar a la estructura o al sistema para absolverse a sí misma de su responsabilidad personal.
Y San Casimiro, rodeado de intrigas palaciegas, de alianzas traicioneras y riquezas en pleno siglo XV, demuestra que el entorno nunca, jamás, es una excusa válida para corromper el carácter propio. Es que el sistema es la coartada perfecta para la mediocridad moral. Al decir «el sistema me obligó» o «las reglas del juego son así», el individuo renuncia por completo a su agencia personal. Se convierte en un autómata del entorno. Se deja arrastrar. Eso es. La biografía de este príncipe evidencia que, por muy intrincada, corrupta y oscura que sea la red de intereses que rodea a una persona en una posición de poder, la libertad última para elegir actuar con justicia y caridad siempre permanece intacta. Requiere un valor extraordinario. Y aplicar una lógica diferente a la de la masa. Desde luego, pero es factible. La estructura externa no determina irremediablemente la fibra moral del individuo. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo se aplica la mentalidad y la lucha de un príncipe polaco de hace 6 siglos al mundo frenético, digital y estresante en el que vivimos hoy? Porque, claro, es evidente que quienes nos escuchan probablemente no estén a un paso de heredar un trono europeo. Ni tengan que decidir sobre alianzas con imperios vecinos. Claro, pero las lecciones de estos documentos son sorprendentemente universales y escalables. La aplicación es tremendamente directa. Y francamente, resulta bastante desafiante para cualquiera que preste atención. El texto nos guía explícitamente para trasladar este gran dilema de los reyes a los ámbitos cotidianos de cualquier persona en la actualidad. Menciona 3 áreas fundamentales de aplicación. A ver, ¿cuáles son? El mundo de la empresa, el ámbito de la política local o nacional y el liderazgo dentro de la propia familia. Muy interesante. La premisa es que, en cualquier nivel donde exista una jerarquía o se ejerza influencia sobre otros, las dinámicas subyacentes del poder están presentes y activas. Totalmente cierto. Un gerente de nivel medio que dirige a un equipo de 3 personas en una oficina, un representante de la asociación de vecinos o alguien intentando guiar a su familia a través de una crisis, se enfrentan exactamente al mismo dilema moral básico que el príncipe Casimiro, solo que a una escala diferente. Así es. El núcleo de la cuestión, el examen final, es siempre cómo se maneja la autoridad que uno tiene en las manos. Por esa razón, el documento lanza una pregunta crucial, a modo de espejo que busca fomentar una reflexión muy profunda e íntima. La pregunta que cualquier persona en posición de liderazgo debe hacerse es: ¿uso mi posición para servir o para afirmarme? Tela. Esa pregunta es increíblemente incómoda y al mismo tiempo es de una claridad que no perdona. Porque si somos dolorosamente honestos al mirar a nuestro alrededor y hacia adentro, es muy fácil que el ego contamine incluso el liderazgo mejor intencionado. Es una trampa muy común. A menudo mimamos a personas que persiguen un ascenso frenéticamente o buscan una posición de autoridad y no lo hacen por el valor que pueden aportar al proyecto o a sus compañeros, sino por la validación psicológica y el estatus que esa silla les otorga. Quieren que el mundo vea lo importantes que son. Y terminan usando a su equipo de trabajo. O a sus votantes en el caso de los políticos. O incluso a sus propios familiares. Los usan como un mero decorado, como extras para su propia obra de teatro narcisista. Es tristísimo, pero es así. Esa es la definición exacta de la reducción del liderazgo al narcisismo. Cuando la posición de poder se utiliza para afirmarse a uno mismo, el otro, el empleado, el ciudadano, el hijo, se convierte inevitablemente en un instrumento, en un medio desechable para lograr un fin egoísta. Qué duro suena eso. Pero es la realidad. En cambio, cuando la posición se abraza genuinamente para servir, el líder asume voluntariamente el coste, el desgaste y la carga que supone garantizar el bienestar de los demás. Que no es poco. Esa es la esencia pura de lo que San Casimiro comprendió al rechazar la idea de que el poder fuera su propiedad privada. Nos acercamos ya al final de nuestro análisis de hoy, y me encanta cómo los documentos nos proponen un cierre muy contemplativo. Hablan de un memorándum itineres, que vendría a ser como un cuaderno de bitácora, un recordatorio para el camino vital. Sí, una guía. Hay una máxima latina que cierra los apuntes y que creo que resume a la perfección, en una sola frase, todo el debate filosófico y moral que hemos estado desgranando. La máxima en latín es tan breve como contundente. Potestas sine caritate vacua est, que se traduce literalmente como «el poder sin caridad está vacío». Es una sentencia lapidaria que no deja margen a la interpretación.
Nos recuerda que un poder desprovisto de amor real hacia los demás, un liderazgo que carece de interés genuino y tangible por el bien del prójimo, no es más que una tiranía vacía. Ya. Puede que haya un control férreo, puede que exista el miedo reverencial o una obediencia mecánica por parte de los subordinados, pero no hay verdadero liderazgo. Es una cáscara completamente hueca que tarde o temprano siempre termina resquebrajándose bajo su propio peso. El poder, por el simple hecho de ejercer el poder, no tiene sustancia, no construye nada que perdure. Y precisamente para evitar caer en ese agujero negro del vacío, el texto termina con una última petición, que funciona como la gran lección final extraída de la biografía del príncipe. San Casimiro, enséñanos a gobernar primero nuestro corazón. Esencial. Qué gran verdad, porque nadie, absolutamente nadie, puede pretender gobernar el destino de otros, dirigir con éxito una empresa hacia el futuro o liderar una comunidad de manera justa, si antes no ha sido capaz de la tarea más ardua, dominar sus propias pasiones, encauzar sus miedos y mantener a raya su propio ego. Esto plantea una pregunta importante para que cualquier persona la reflexione a fondo una vez que terminemos el análisis de hoy. Si aceptamos que el verdadero liderazgo, tal y como nos muestra la vida de San Casimiro de forma tan innegable, exige como requisito indispensable gobernar primero el propio corazón, A ver. ¿cuánto del caos institucional, de la polarización política o de la toxicidad empresarial que vemos hoy a nuestro alrededor en las noticias no es más que el reflejo directo y proporcional de líderes que son, en el fondo, esclavos de sus propios impulsos y de sus necesidades constantes de validación pública? Ya ves. Es una perspectiva que cambia por completo y de raíz la forma en que evaluamos a quienes están al mando actualmente y, desde luego, la forma en que evaluamos a quienes aspiran a estarlo en el futuro. Queda claro que todo empieza por el propio corazón para poder algún día transformar el mundo desde dentro, sin necesidad de huir de él. Esa es la gran lección. Queremos agradecer inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje histórico y humano verdaderamente fascinante y revelador. Esperamos de corazón que estas reflexiones les sirvan a quienes nos escuchan tanto como nos han servido a nosotros al prepararlas. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.